sobre intachable, Ahí estuvimos viendo hombres de Dios en el Antiguo Testamento que fueron hombres intachables. Entre ellos habló de Job, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran hombres que obedecían a Dios y por lo tanto Dios estaba con ellos. Como pudimos ver, los libró del horno de fuego, a Sadrach, Mesach, Abednego, a Daniel del foso de los leones. Y bueno, y así. Vamos ahora a continuar con el tema. Dice, ¿desde cuándo pidió Dios que seamos intachables y hasta cuándo? Primero, tengo un concepto de lo que es intachable. Dice, intachable quiere decir una vida sin reproche, que vive de acuerdo con los principios divinos y un corazón puro, practica la justicia y dice la verdad. No hace mal a su prójimo, honra a Dios con sus hechos. También hay características sobre una persona intachable. Dice, es temeroso de Dios, íntegro, honesto, obediente a la palabra de Dios, justo, está comprometido a decir la verdad. Ese es un compromiso que un hombre intachable tiene, o una mujer intachable, porque no solamente es para el hombre, también es para la mujer. Está comprometida a decir la verdad y tiene la confianza puesta sobre todo en Dios. Amén. Dice, ¿desde cuándo Dios nos pidió que seamos intachables? Vamos a ver en Deuteronomio 18:13. Como podemos ver aquí, Jehová le da una orden a Moisés, a pesar que Jehová ya sabía cómo era el pueblo de Israel, que era un pueblo sujeto a prácticas paganas, idólatras, pero sin embargo Jehová le dice, le da una orden que tiene que ser perfecto. Ya, vamos a ver otro ejemplo de ser intachable en Génesis 6:9. Génesis 6:9. Sí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó con él. Mire, como podemos ver a través de la palabra de Dios, Noé era un hombre intachable, era un hombre obediente, o sea, tenía la característica de un hombre intachable. Noé hacía conforme Jehová le encomendaba. Él le dijo, Jehová le dijo que haga el arca, pero en ningún momento se rebeló. Pudo haberle dicho, no, Señor, yo lo voy a hacer, Dios, no lo voy a hacer. Pero sin embargo, él dice la palabra de Dios que él era obediente, era un hombre perfecto. Y dice que desde cuándo Dios pide que seamos intachables nosotros. Vamos a mirar en Efesios 1:4, ahí vamos a tener la respuesta. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mire, Dios, aún nosotros no nacíamos y Él ya nos había escogido para que seamos íntegros, para que seamos intachables, para que llevemos una vida fuera de pecado, Amén. fuera de maldad. Amén. Pero sin embargo, aquí
merecíamos, pero ya Jehová tenía un plan para nosotros. Amén. Que vivamos vida santa, agradable delante de su presencia. Amén. Amén. Pero cuando nosotros debemos tomar la decisión de ser intachables, cuando nosotros recibimos a Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros somos nuevas criaturas. Gloria a Por lo Dios. tanto, Gloria a ya Dios. nosotros no podemos practicar el pecado. O sea, no debemos en la palabra correcta, porque sí podemos, pero no debemos. Acá no está viva. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de estos tiempos de integridad, la integridad. En estos tiempos se está echando a perder. En las congregaciones, hermano, da pena de verdad, da pena ver toda la situación que se vive. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos viviendo tiempos malos, pero para nosotros poder permanecer santo e íntegro delante de Dios tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque esta es la que nos La que enseña. nos purifica. No podemos esperar que otros nos llenen de palabras, pero si no va basada la palabra de Dios, nosotros no podemos recibir esa enseñanza. Amén. Amén. Ya. Nosotros antes de venir aquí, nosotros venimos de algunas congregaciones, hermanos, de algunas congregaciones, cosas que cada que yo iba a una congregación, porque yo quería quedarme, yo quería tener una congregación estable, pero cada que llegamos ahí encontrábamos cosas diferentes. Yo recuerdo tanto que yo le decía a mi esposo, tenemos que quedarnos en un lugar para poder servirle al Señor. Y bueno, como tenemos una cuñada que también es cristiana, ella nos dijo, dice, vámonos a mi iglesia, porque ahí hay forma de trabajar. Ahí dice, tú vas y se te ponen a trabajar en la obra. Nosotros nos fuimos allá, sorpresa. Allá nos encontramos, el pastor que estaba encargado de la obra enseguida dijo, sí, hermano, es que mire, este es mi hermano, tiene deseo de trabajar, servir al Señor. Y ahí, venga, pero nunca nos dijo siquiera, tiene una carta pastoral, de dónde viene, nada, venga, nos fuimos a una oficina. Y que resulta que ahí, que le dijo a mi esposa, ¿usted es el hermano que se quiere congregar aquí? Mi esposa le dijo, sí, ella es mi esposa. Ay, qué bien, dice. Hermano, mira, dice, aquí hay para trabajar bastante, dice. Hay material para trabajar bastante, dice. Pero, aquí usted va a hablar la palabra de Dios conforme Dios se la dice. O sea, en otras palabras, le iba a dar un papelito así para que él diga todo lo que está escrito ahí, pero no más lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces le dice, porque usted dice, por ejemplo, vamos a entrar con personas en conversa, pero usted no le puede hablar del pecado. No puede hablar del pecado, eso está prohibido. Entonces, al ver esto, yo le digo, bueno, entonces, Pepe le dijo, ya, le dice, pastor, ya, le dice. Salimos y yo le digo, ni loca para regresar. Porque esto le digo, ¿a dónde nos va a llevar? Le digo, pero si el pecado que nosotros tenemos que hacerle ver a la persona el error que está cometiendo, cómo está viviendo, entonces, ¿cómo va a venir a los pies de Cristo? Bueno, lo cierto que de ahí llamamos después a mi cuñada, oye, ¿cómo es eso cuando se puede hablar del pecado? Y ahí porque ella me dijo, no, niñita, dice, lo que pasa es que nosotros tenemos células, trabajamos en diferentes lugares, pero ahí nadie les habla a la persona del pecado. Nadie. Solo la persona vive con cero y con un cambio de vida. Vive vida pecaminosa. No le digo, eso no queremos nosotros. No fuimos y no nos quedamos ahí. Seguimos buscando otro lugar. Porque siempre que iba a bailar, yo le decía, Señor, yo quiero estar en un lugar, yo quiero quedarme en un lugar, ya no quiero caminar más, ya no quiero correr, porque en cada lugar que voy encuentro cosas raras, cosas diferentes. Porque yo cuando iba a decir, Señor, muéstrame todo lo que está aquí oculto, todo lo que esta gente está ocultando, Señor, si algo que no es de ti, rápido, sácame la luz. Todo salía ahí, güey. Hasta que de tanto en buscar encontramos una congregación. Y tuvimos un lapso de un gran tiempo, estuvimos ahí. Pero resulta, así mismo, el pastor de la central viene y le dijo al pastor que tiene que comenzar a predicar la palabra, ya no conforme está escrita en la Biblia, sino que ya cambiar ciertas cosas porque ya eso estaba como que obsoleto. Claro. Entonces, ¿cómo? Entonces el pastor le dijo, no, le dice, pastor,
yo no puedo salirme de allí. Entonces el pastor dijo, entonces se me va, porque voy a vender la iglesia. Ahí él vino y trajo un hombre, que es el pastor que lo puso ahí. Este hombre comenzó a enamorar a las hermanas, cayó en adulterio. Nosotros nos fuimos de allí. Él fue bravo a la casa, nos quería llevar a la fuerza porque nosotros lo habíamos vivido, que nosotros éramos unos rebeldes. Nos trató mal. Y no fue que fue a la casa, gritaba de la calle, porque nosotros lo habíamos ido. Entonces, a nosotros no nos importó, nos quedamos, seguimos así, buscando. Después de eso encontramos otra congregación. Bueno, ¿en esa congregación para qué? El pastor tenía llamado de evangelista y maestro, porque un maestro cuando enseña se le entiende. Ese es el don que tiene, de enseñar, uno le entiende. Y mientras más escucha, quiere más aprender. Bueno, él tenía eso. Dios respaldaba su palabra. Él cuando predicaba, las almas se convertían, hermano, se convertían. Pero las almas se iban. Después se iban, la iglesia quedaba vacía de nuevo. ¿Qué pasa? Que al pasar el tiempo, un día la esposa dice que va a dar una conferencia para mujeres. Bueno, como yo quería aprender, yo le dije, Pepe, me voy a la conferencia de mujeres, yo contenta, ¿no? Resulta que esta mujer enseñaba que el esposo que teníamos nosotros tal vez no era nuestro idóneo. Ya, que podíamos orar para que el Señor cambiara. Un idóneo. ¿Ves? Entonces, Cambiar de esposo. Dios mío, ¿Qué iglesia? ¿Qué fue lo que pasó aquí? O sea, y yo miraba a la hermana tranquila. Contenta, pues. Yo era la única rara ahí, yo era la rara. No me sentía bien, había una jovencita ahí que incluso tenía problemas con su esposo. El chico tocaba en la guitarra y quería estar a punto de divorciarse con la esposa. Al escuchar esto, esta chica, esta hermana, yo dije, Bingo, dijo. Padre mío, y abrió la puerta, se va a divorciar. Entonces, bueno, yo me retiré, me fui, no terminó. Ahí yo no terminé de escuchar, sentí mi corazón que tristeza de ver lo que esta mujer enseñaba. Me fui. Al siguiente día veo a la hermana que estaba ahí, le digo, hermana, necesito hablar con usted. Y ella me dice, sí, dígame, hermano. Yo le digo, usted tiene problemas con su esposo, ¿verdad? Sí, dice, quiere divorciarse. Entonces yo le digo, mire, la Biblia no enseña divorcio. Dijo mi hermana, pero vaya a la palabra de Dios, que afírmese en la palabra, no escuche lo que otro le diga. Claro. Viva la palabra, sométase a Dios, digo, porque Dios está interesado en su familia. ¿Usted cree que Dios quiere destruir su hogar? No, Dios quiere restaurar los hogares. Le digo, ¿cómo va a creer que usted se va a querer divorciar de su esposo? Mire, vamos a estar orando por usted para que su hogar se restaure, le digo, pero no puede divorciarse. Bueno, la hermana en sí, ella no se quería divorciar, era el chico, ella estaba entretenido, no sé. Entonces, bueno, comenzamos a orar por ella y la gloria para el Señor porque Dios restauró su hogar. Después ya ellos estaban bien ahí. Pero resulta que la pastora, como dice, ¿no? Ella enseñaba a esa esposa. Ha sabido ser que ella era divorciada. Por eso que el ministerio estaba tumbado. Por eso que el ministerio no crecía. Las almas se convertían, pero se iban, hermanos. Se iban, así como llegaban, se iban. La iglesia es finita, yo me quedaba así. El pastor, en su juventud, él era soltero, pero resulta que él tenía ese ministerio de evangelista. Se sale enamorando de esta hermana, de la misma congregación. Entonces, al estar enamorado, no sé, comenzaron a vacilar, digamos así. Me imagino yo no me imagino. Pero entonces, al comenzar a vacilar así, ya adulteró. El esposo de esta mujer se dio cuenta. Y ella definitivamente se divorció del esposo para casarse con el pastor. Eso. Claro. Joven, Ahí por eso fue así. Pero se unió con él y se convirtió en adúltera. Claro.
O sea, ¿qué hablaba ella en su corazón? Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, ¿qué podía aconsejar ella si ella en su corazón tenía adulterio? Entonces, Claro. ella tenía que decirle, ¿sabe qué? Divórciate, porque el divorcio estaba en ella. Claro. Eso enseñaba, eso ministraba. Entonces, mire, el ministerio del pastor, lamentablemente, truncado, pero Dios en su misericordia, Él respaldaba su palabra, porque las almas se convertían, pero se iban. En estos tiempos, el Señor cortó a su esposa y Él quedado libre. No sé, ahí más. Pero vamos a 1 Timoteo 3, 2. Del 2 al 7. 1 Timoteo. Segunda parte. Esto necesita segunda parte. Que vaya a investigar qué pasó. Sí, del 2 al 7. Primera de Timoteo, hermano. 3. 3. Mire, esto lo sabemos de memoria, se puede decir. Mire, aquí dice, requisito de los obispos. Esto también es para los pastores. Palabra fiel, bueno, de dos dije, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire, aquí, estos son los requisitos para un pastor. Pero en este tiempo, en estos tiempos, yo veo congregaciones grandes que ponen a un pastor joven, ese pastor de jóvenes. El pastor de jóvenes. Ese pastor joven va a guiar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque dice que el joven entiende lo que los otros jóvenes pasan. Se equivocan los chicos. Pero que tiene que entender el joven, se quita la palabra. Amén, amén. Quita la palabra. O sea, esto, la palabra de Dios, no habla claro, es diferente. Entonces, ¿qué tiene que ver un joven guiando a otro joven? Pregunto yo. Y sacan a un joven para que guíe a los jóvenes, un pastor que no es casado, un pastor que no tiene hijos. Entonces, dígame usted, ¿está viviendo conforme a lo que la palabra de Dios está diciendo? ¿Cómo No. tiene que ser el pastor? Pregunto yo, no, ¿verdad? Entonces, mire, todo lo que se dice aquí que tenemos que hacer, porque no solamente es para el pastor, es para nosotros también. Amén, amén, amén. No es solo para el pastor. Aquí Amén. estoy hablando del pastor. ¿Sabe por qué hablo del pastor? Porque el pastor es el ejemplo a seguir. Amén, Aquí. amén. O sea, primero Cristo, ¿no? Claro. Él está enfrente, es el ángel Como es el pastor, que Dios ha es puesto el ahí pueblo. para que nosotros veamos el ejemplo de él. Pero si nosotros vemos mal ejemplo, por ejemplo, vamos a Claro. seguir. Claro. Nosotros primeramente tenemos que imitar a Cristo. Amén. Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Eso tengo claro. Eso tengo Amén. claro. Pero no todos entendemos esa parte. Claro. Por ejemplo, los jóvenes, ellos no tienen esa parte clara. Ellos viven una manera diferente a la que nosotros podemos verla. Otra expectativa ellos tienen, ¿no? De ver la palabra de Dios, de entenderla a veces. Aquí dice que gobierne bien su casa. Dice, no un neófito. ¿Qué quiere decir neófito? Eso lo encontramos en el verso 6. Dice que neófito es alguien que no tiene conocimiento de la palabra de Dios.
No puede ser un pastor neófito. Un pastor que no tiene conocimiento de la palabra no puede ser pastor. Una persona que recién se ha convertido no puede ser pastor porque no tiene conocimiento. Amén. ¿Qué va a dar enseñanza a las ovejas? Claro. ¿Qué pasto le va a dar? Amén. Pasto seco. Las ovejas cuando comen pasto seco, ¿qué va a pasar? Se van a morir porque eso no la va a alimentar. Pero si comen pasto fresco, las ovejas se van a poner robustas, van a aprender, cada día van a hacer. Les van a sonreír si ya comió buen pasto. Así es el hermano Mauricio, yo no sé. Y a veces, por ejemplo, yo he visto en algunas congregaciones, el hermano a veces se convirtió y el hermano tiene deseo de servir y comienza y en todo quiere servir ya. Gloria a Dios por aquello. Pero enseguida dice, no, este hermano está apto para que vaya a una obra, lo manda para allá, lo manda para acá. Entonces, mire, cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios, es cuando se cae en todo lo que hemos hablado. Cuando una persona comienza ya no a poner lo que dice aquí en su palabra en práctica, desvía su mirada de Cristo. Dice Colosenses 3, poner la mira en las cosas de arriba. Amén. Ya. O sea, nosotros siempre tenemos claro que tenemos que ver a Cristo. Tenemos que ver a Cristo, porque Él es el único que nos va a la vida eterna. Amén. Ya, pero sin embargo, cuando nosotros nos desviamos y ponemos la mirada en otro lado, perdemos la vista. Amén. Ahí es cuando el pastor se vuelve ciego, ya no ve bien. ¿Ya no ve? Y ahí es que comienza a hacer todas estas prácticas que yo le dije, que no van conforme a la palabra de Dios. Y cuando esto pasa, que el pastor cae en todas estas cosas, de estas prácticas, ahí es cuando ya la iglesia comienza a recibir apostasía. Ahí es cuando ya el pastor comienza a entrar la apostasía a la congregación. ¿Por qué razón? Porque ya se desvió de la palabra, ya no está predicando la palabra conforme quiere Dios que lo haga. Amén. Ya deja su integridad, Amén. ya deja ser íntegro. Cuando Dios manda a que seamos íntegros, Amén. íntegros, que seamos intachables, Amén. que andemos siempre en la verdad, que no hablemos mentiras. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Aquí voy a hablar un concepto de lo que es la apostasía. Es el rechazo o abandono, abandono consciente de Jesucristo por parte de quienes se habían convertido en seguidores de Jesucristo. En otras palabras, los apóstatas son personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, sino que comienzan a predicarla, a practicarla a su manera, a la manera de ellos, a mí me conviene. Por ejemplo, si a mí no me conviene dar una suposición, a mí no me conviene someterme a mi esposo, entonces yo digo, es que esa parte a mí no me gusta. Sí. Esa parte a mí no me gusta. Que Sí, sí, que el hombre es cabeza del hogar, ¿no? Dios me puso De la como mujer, cabeza. de la mujer, de la mujer. Pero a mí yo digo, no, es que él perdió la cabeza y yo me pongo como cabeza. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy Descabezándolo. ya no estoy haciendo cosas de la fe. Estoy invirtiendo la palabra de Dios, estoy invirtiendo a mi favor. Entonces, son cosas pequeñas, hermano. Dios prohíbe eso. Es como que dice, no hay que dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Pero ¿qué hay cristianos? Yo no digo aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no hay. No, de verdad no hay. Porque ya vamos a ese punto. Yo conozco un hermano. Este hermano, él siempre decía él que leía la Biblia. No sé, la verdad no sé.
Oye, se la leía eso. Pero lo que sí sé que él decía, y hablaba horrores, y decía, no, yo no me someto a los pastores, yo me someto al pastor de pastores. Por lo tanto, yo no tengo que tener una congregación para andarle riendo cuenta de un pastor. Yo no voy a la iglesia porque los pastores se roban el diezmo, las ofrendas. Oiga, ¿cómo hablaba este hombre? Y lo adoctrinaba a otro hermano que estaba ahí. Y como la hermana, como la esponja que la sabe todo lo malo, pues, ahí él estaba en la misma cosa con este hermano. Resulta que el hermano ahora enfermó. Él no tiene ni un hermano en Cristo que vaya por lo menos a visitarlo, y extienda la mano porque ha quedado ciego. Ciego. Y yo digo todas estas cosas. No estuvo ciego porque siempre. él tomó la palabra de Dios para Claro. diversarla, hacerla a su manera, a su conveniencia. Claro. Y lo que es peor, aconsejaba a otro y le decía, no te congregues, pero ¿para qué vas a ir a esperar tu tiempo? Quédate en tu casa, lee la Biblia, escucha mensajes por la radio y nada más. Pero cuando la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia, Amén. sin mancha y sin arruga, todo lo que Dios prohíbe aquí que no lo haga, eso es pecado, hermano. Es pecado. Si Dios le dice no lo debes hacer, simplemente no lo debes hacer. Vamos a ver en 2 Timoteo 3:6. 2 Timoteo 3:6. Ya, hermana. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Mire, aquí el título dice carácter de los hombres en los postreros días. Aquí da una lista de los hombres de estos tiempos. Esto aquí no está hablando de los hombres de la calle, los hombres mundanos, este es para la iglesia. También hay hombres así en la calle, sí, ¿verdad? Pero esos hombres no conocen de Dios. Amén. Pero los que estamos aquí conocemos. Amén. Y tenemos que andar como hijos de luz, como dice. Como le dio el hermano, le dice, andar como hijos de luz. Amén. Si somos luz, no podemos andar en tinieblas, hermano. Amén. No podemos. Tenemos que dar buen testimonio. Decía aquí en 1 Timoteo que tenemos que ser enseñar la palabra, tener buen testimonio. Imagínense usted qué testimonio va a dar si usted anda haciéndose por allá, tirándose sus canitas al aire. ¿Qué testimonio? Porque somos cartas abiertas para el mundo. El mundo está que nos mira, nos chequea. Nosotros somos como que algo que otro hace y nadie se da cuenta, pero si nosotros hacemos, sí están para señalarnos. Sí están para señalarnos. Y a veces, mire, somos cristianos y exhortamos a otros, pero no vivimos la palabra. La otra vez que cuando no se vive la palabra, hermano, el diablo avergüenza al cristiano, porque Dios no está con esa persona. La otra vez un hombre, yo sé que ese hombre anda con la Biblia, ¿no? Bueno, y este hombre estaba exhortando a otro. Yo paso por ahí y le dice, oye, pero si tú estás viviendo mal, le dice, tú apártate del adulterio, le estaba que le decía, tú dices, estás mal, eso no le agrada a Dios. Cuando un hombre lo estaba escuchando, un hombre que no es ni cristiano, hermana, y se levanta y le dice, oye, ¿y tú le estás enseñando a alguien? ¿Y tú qué estás haciendo si tú andas con otra mujer? Y si estás a punto que hasta te separaste de la mujer tuya, dice, y le andas hablando a ese otro de adulterio, le dice. Yo me quedé ver, el diablo lo avergonzó en mí. ¿Y qué hizo él? Agachó la cabeza, no tuvo moral, no tuvo cómo decirle por qué me acusas de algo que yo no he hecho. Entonces, nosotros tenemos que ser testimonio aquí adentro y afuera. No que aquí yo soy cristiano y afuera soy mundano. Afuera hablo de todo. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay cosas que nosotros no debemos hablar con esas personas ni de eso. Por ejemplo, es que de adulterio, fornicación, de eso ni se hable. Como santos, porque si nos ve Dios, Amén. no debemos hablar esas cosas.
Dice aquí, como le aquí dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan contigo la molestilla, cargada de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. Estos hombres viven a su manera, practican cosas que Dios no les manda a hacer. Una hermana me contaba, dice que yo no estuve ahí, ¿no? Pero la hermana me contaba que estuve en esa congregación. Y dice que este pastor comenzó a visitar a las hermanas a su casa y las seducía, hermano, y terminaba teniendo relaciones con ella. Y bien, terminó con 5 hermanos, hasta que una de ellas ya no soportó más y sacó a la luz de eso. Y ahí viene y todas las demás salieron, que es verdad, a mí también, fue a mi casa, que... ¿Y sabe lo que hizo la esposa del pastor? Se levantó desenojada, por eso ella se fue. Se levantó enojada y le había dicho, pero si ustedes son la culpable que mi esposa haya querido pecar, ustedes son las pecaminosas. O sea, se hizo cómplice también del adulterio del marido. Y ahí sigue como pastor, hermano. Ahí sigue. Eso es real. ¿Qué pasa? ¿Qué enseña? Claro. Cuando ministra y pone las manos, hermano, por eso a mí no me gusta que me pongan las manos. ¿Qué está impartiendo? Claro. ¿Qué está impartiendo? Adulterio, fornicación, Inmoralidad. todo eso imparte. Claro. ¿Por qué cree que en estos tiempos hay bastantes hogares que se están destruyendo? Hogares cristianos estoy hablando, ¿no? Del mundo. Porque el mundo a la final se casa hoy y mañana se divorcia, los faranduleros. Pero el pueblo de Dios también entró en farándula. Se quiere divorciar porque ya vio al marido gordo, panzón, ya se quiere divorciar, que ya está vieja, que ya esto, no se quiere divorciar, hermano, se quiere divorciar. Cosa que eso, Dios no prohíbe, porque si ya no se comprende, si ya no hay, o sea, ¿para qué está Dios, hermano? Yo digo, ¿para qué está Dios? Hay que buscar de Dios, hay que leer la palabra. Amén. Pues si ya está falta de amor, ya el amor se le fue, no sé, por ahí. Entonces tú tienes que decirle, Señor, dame amor para poder amar a mi prójimo, porque su prójimo también es su esposo, es su esposa. No es el que está en la calle, mamá, el que duerme con usted, es su prójimo. Gloria a Dios. Entonces tiene que orar, es el Espíritu Santo. Por eso, mire, cuando Jesús se fue, ascendió a los cielos, él dijo que no nos dejaba huérfanos. Nos dejó el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro, Amén. Él es nuestro consolador. Mire, todo eso nos dejó. Entonces, si ya usted está notando que le está faltando el amor, Espíritu Santo, ayúdame a amar a mi esposo, ayúdame a amar a mi esposa, ayúdame a soportarlo. Porque Dios nos manda a soportarnos los unos a los otros, no solamente entre hermanos, sino entre familia, entre esposos. Pero cuando nosotros no hacemos eso, ¿qué estamos haciendo? Nosotros mismos somos causantes que nuestro hogar se destruya. Y luego, ¿qué hacemos? Una corta oración, Señor, y que yo tolere a mi esposa, me va a divorciar. Y viene por ahí más necesita que le diga, divórciate. Y el Señor me habló. El Señor le habla, pero ¿qué Señor le habla? ¿El de minúscula o con minúscula? ¿Con mayúscula? ¿Cuál habló? Y me voy a divorciar porque no lo soporto. Como en el caso de la enseñanza que le digo que nos decía. Voy a tener otro idóneo, Dios tiene preparado para ti otro idóneo, dice. Un diablonio será, porque luego de que se divorcia, el diablo es el que se va a meter ahí. Y ahí está. Y después a los tiempos se da la cuenta que de verdad la idónea era la que dejó. Y quiere volver a la final. Entonces, mire, así se hace apóstata de la fe. Está Deja de ser intachable. invalidando la sangre de Cristo que fue derramada para darnos vida eterna, para que nosotros podamos tener acceso a la presencia de Dios. Fue Jesucristo nuestro mediador, Él es el que intercede por nosotros todos los días. Yo me imagino cuando a Jehová ya se le está terminando la paciencia con nosotros, lo voy a exterminar. Pero Jesucristo le dice, no, Padre, ten misericordia, ellos van a cambiar. Yo me imagino diciéndole todas esas cosas, pero nosotros ¿qué hacemos?
Nosotros no buscamos cambio, queremos vivir de la manera que mejor nos parece. Sí. Es la verdad, esa es la verdad, hermano. En Mateo 7:15, búsquelo, hermano. Sí, Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de orejas, pero por dentro son lobos de caballo. Imagínense, guardado. Tenemos que cuidarnos, en otra palabra, cuidarnos de esos profetas falsos. Hombres que aparentan ser hombres de piedad, hombres que viven la palabra, así se presentan. Pero ¿cómo se presentan? Para dañar, para destruir. Para influenciar. A la obra del Señor, porque imagínense, ellos van con otra vista, van para atacar a las ovejas, hermano. Amén, Se para presentan devorarse. así, van a la congregación y dicen, no, esta hermana a mí me gusta. A mí me gusta, él está casado, pero a él le gusta. Y no importa un camino, va a ver. Y si ella acepta, pues, venga hasta acá. Nada más, eso es todo. Entonces son cosas, miren, que Dios prohíbe. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son espíritus, dice, mire, son espíritus. Lo que vienen y atacan a la persona para que ellos empiecen a escuchar cosas que siquiera ni Dios le ha dicho. Porque le dice que el Señor me dijo, pero yo algo así tengo claro, que Dios nunca habla otra palabra que no sea esta, la que está escrita aquí. A mí en una ocasión el Señor me ha hablado y yo digo, pero ¿qué será que me ha querido decir? Oye, a los tiempos me lleva a la Biblia, ahí está escrito. ¿Qué está escrito? O sea, era de Dios lo que yo escuché. Pero si no es de Dios, no está escrito aquí, ¿cómo yo puedo recibir a alguien que me da una enseñanza que no va conforme a la palabra? Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios. Si alguien me está diciendo, por eso yo ahorita le digo el texto bíblico, vaya y mire la Biblia si es verdaderamente lo que yo le estoy diciendo es verdad. Porque yo aquí no estoy para decir mentira, hermano. Amén. No estoy. Dice que la verdad es Jesucristo. Por lo tanto, como hija de Dios, yo tengo que decir la verdad. Lo que está escrito aquí, yo no me lo puedo inventar. A veces nosotros actuamos como que si fuéramos unos huérfanos, hermano. ¿Por qué digo huérfanos? Porque cuando Jesús dice, no lo dejaré solos, no lo dejaré huérfanos, dejaré mi espíritu que va a morar en ustedes y Él guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero nosotros, ¿qué pasa? No clamamos, hermano, no clamamos, no buscamos. Entonces comenzamos a ser como huérfanos, no tenemos a dónde ir, no tenemos a quién acudir. Por ejemplo, un huérfano, ¿qué hace un huérfano? ¿A quién va a acudir? ¿A quién va a buscar refugio? No tiene papá, no tiene mamá. Generalmente el hijo busca a su papá, se refugia en su papá y su mamá. Pero si no tiene, ¿a quién va a ir? Y actuamos así. Ay, no tenemos a dónde ir. Ahora yo voy a buscar al profeta para que me diga qué tengo que hacer. Cuando el consejo está en la palabra. Amén. La palabra de Dios aquí nos aconseja, aquí de todo, hermano, aquí de todo. Yo la otra vez le contaba a una amiga y yo le decía, oye, pero si en la Biblia está escrito todo. ¿Tú quieres saber el futuro? Vamos a la Biblia. Pero cuando yo digo, no, déjalo ahí nomás. Entonces, eso hace el hombre que la persona que no conoce de Dios no quiere saber de Dios y vive su vida a la manera que le parece. Pero nosotros como hijos ya no podemos hacer eso, hermano. Ya no. Tratemos de agradar a Dios. No somos perfectos, pero somos amados por un Dios perfecto. Amén. Que quiere que cada día nosotros alcancemos esa perfección. Amén. Ahora el otro punto era, ¿hasta cuándo?
llama a ser irreprensible. ¿Hasta cuándo quiere Dios que sea? Mire, en esta noche vamos a ver algunos libros de la Biblia con su versículo. ¿Por qué quiere Dios que no seamos irreprensibles nosotros? Vamos a ver en 1 Corintios 1:8. Y tomen en cuenta porque todos estos versículos nos llevan a la santidad y nos quiere llevar hacia donde nosotros tenemos que llevar y hasta cuándo. Amén. 1 Corintios 1:8. Amén. Léalo, hermano. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. ¿Hasta cuándo tenemos que ser irreprensibles? Hasta el fin. Hasta el fin. Amén. Miremos otro texto. En 1 Tesalonicenses 3:11. 1 Tesalonicenses. Amén. 3:11. 3:11. Sí, 3. No, 1 Tesalonicenses 3:13. Amén. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Hasta cuándo quiere que seamos irreprensibles? Hasta la venida de Jesucristo. Si nosotros queremos ver a Cristo, queremos irnos con Él, tenemos que mantenernos así. En Filipenses 1:10. Amén. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Miren, tenemos que estar así, manteniéndonos santos. Hasta el día de Cristo. No dice hasta hoy, hasta mañana. Ajá. Porque si caen en el problema de lo que conté anteriormente, caemos. Ya, si nos sorprende la muerte, o Cristo viene, ¿qué va a pasar de nosotros? Perdido. Se va a morir. Vamos a ver en Colosenses 1:22. Amén. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Miren, aquí dice que nosotros hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo. Amén. Pero si nosotros No. no tomamos en cuenta la muerte, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, y caemos en el pecado, a vivir una vida de apariencia, porque nosotros podemos vivir una vida de apariencia, hermano. Aquí ser uno, afuera otro, pero los de afuera nos están viendo, damos mal testimonio, nos señalan, por ahí dicen, ay, veía, ahí vienen los hermanitos diablos. ¿Por qué? Porque viene mal testimonio de ese hermano y nos tachan que dice que todos somos iguales. Ya. Entonces, por eso cuando yo escucho eso, digo, oiga, pero no mire al hermano, mire a Cristo. Él es el que lo va a llevar a la vida eterna. Nosotros somos seres humanos y podemos fallar, pero Cristo no. Él pagó un precio en la cruz. Él murió por mí y por usted también. No mire al hombre, mire a Cristo. Eso es lo único que yo le digo. Pero mira el mal testimonio lo que hace que la gente blasfeme el nombre de Dios, que pisotee la sangre de Cristo. ¿Y qué cree que esa pisoteada la sangre de Cristo que hacen la gente que no son cristianas, que hablan, blasfeman el nombre de Dios? Va contra nosotros. Por el mal testimonio que nosotros damos. La gente de afuera hasta que nos mira. Que si nosotros decimos una palabra y no que es hermanita, enseguida está ahí. Enseguida está para decir, pero usted es hermanita, no. Entonces tenemos que cuidar hasta lo que decimos, imagínense, ¿a dónde? Para que no nos señalen y para así que no blasfemen el nombre de Dios. Porque esa es una forma de blasfemar. Yo conocí a una amiga que de verdad me dio tristeza, porque ella siempre le predicaba la palabra y ella me decía, no, pero si yo estoy bien, yo no le hago mal a nadie. No, pero sí tiene que aceptar a Cristo.
tiene poder para dar vida eterna. Yo no lo estoy predicando la vida del hombre. El hombre falla, pero Dios no nos puede fallar. Él está para ayudarnos. Entonces lo que usted tiene que hacer es abrir su corazón, aceptar a Cristo para que tenga vida eterna. Y ella me dijo que no, definitivamente que no. Dice, yo lo único que sí sé que hay un Dios y le estoy pidiendo que morir de una manera que así, que yo me acueste y no me levante. Y así murió la señora. Se acostó y no se levantó. Pero se perdió. Se perdió, hermana, se perdió. Porque, y qué tristeza, porque justamente ese día yo le había estado hablando al hombre. Esa era una canción para mí cada que la veía. Decirle lo mismo. Y ella no quería, y no quiso, hermana, por el testimonio. Por eso, la palabra de Dios dice que el pastor debe ser un hombre de testimonio. Amén. Fuera y dentro. Amén. No solamente adentro, sino fuera también. Dice que toda esa sangre que se pierde, esa sangre se clama y nosotros seremos culpables por todo lo que esas personas murieron en Cristo, por el testimonio, Colosenses 1:22 leímos. Amén. Sí. Sí, ya. Bueno, vamos ahora a 1 Timoteo 3:2. Amén. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ya. Esto ya lo leímos antes. Imagínense que nos venga Cristo y nos sorprenda haciendo cosas de esto. ¿De qué no vamos a ir? No. Si ya Dios nos está enseñando en todo lo que hemos visto que tenemos que llevar una vida Intachable. sin pecado. Sin mancha. pecado. Sé que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, Alejado del pecado. sin contaminación. Amén. Entonces nosotros todos los días tenemos que ponernos en las manos del Señor para poder agradar a Dios de verdad, porque no es fácil, hermano, no es fácil. Pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo, no dice una parte. Cuando usted no pueda algo, dice, Señor, pues tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me acuerdo que Josué tenía una forma que este niño no quería estudiar cuando era niño. Iba a la escuela y ya que venía entrando ya venía llorando. Yo, ¿pero qué te pasa? Es que yo no puedo hacer los deberes, ni siquiera había abierto el cuaderno, pero ya no podía hacer los deberes. Entonces un día le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir la Biblia y vamos a... Tú te vas a aprender esto de memoria. Y cada que en tu mente venga, no puedo, tú vas a repetirme esto y vas a ver que lo vas a poder hacer. Pon en práctica, Josué, eso sí puede. Y le hice aprender, hermano. Cuando él estaba llorando, que no podía decir, no, yo puedo, grito que me fortalece. Sí, mami, sí puedo. Oiga, y olvidó ese mal hábito que lloraba, que no podía hacer los deberes. Ni bien tocaba el cuaderno y estaba llorando. Que no podía hacer. Mire, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos algo. Dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestra debilidad. Mire, Amén. yo conozco mi debilidad. Cada uno de nosotros tenemos debilidad, no somos perfectos. Amén. Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo? Claro. Espíritu Santo, ayuda a mi debilidad, mira, me da coraje, me enojo bastante. Controla mi carácter. Si yo no puedo soportar, mi esposo Espíritu Santo, ayúdame a soportar. Ayúdame a amarlo. Ayúdame a vivir agradable delante de tu presencia para el día de tu venida. Que me encuentres buscándote, que mi mirada no se desvíe para otro lado, que mi mirada te pueste en ti, Señor. Y así, porque mira, el enemigo es bien hábil. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él dice que él anda como, él no dice yo soy león, por si acaso. Claro. ¿Cómo? Él quiere ser como un león nomás. Él está vencido. Amén. Amén. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Lo avergonzó. Y está bajo los pies de Cristo. Y Gloria. bajo nuestros pies también. Amén. Entonces, de nosotros depende si nosotros tomamos la palabra
Amén. empezamos a ponerla en práctica, porque todo es ponerla en práctica, ¿no? Cuando nosotros lo ponemos en práctica, Dios nos respalda, porque Él no es miente. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de las promesas que puso aquí en la Biblia, que están establecidas aquí. Nosotros tenemos que tomarlas, hacerlas propias. No, Señor, pero si tu palabra lo dice, y yo estoy creyendo, y Él nos ayuda. Mire que nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que dar un testimonio para que los de fuera no vean a Patricia, no vean a la hermana María, no vean a ninguno de los que estamos aquí, solo a Cristo. Amén, amén, amén. Cuando eso ocurra, no vamos a tener que ni siquiera aplicar la palabra, porque esa gente va a querer ser como nosotros. Amén. Porque ya no vamos a ser nosotros, es Cristo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver en 1 de Pedro 16. Primera de Pedro 1. 1:16. Sí. Amén. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Imagínense. Escrito está. Esto lo sabemos nosotros, hermano. Sed santo porque yo soy santo. Esa es la clave. Sed santo porque yo soy santo. Y en Hebreo 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros queremos ver a Jesucristo cara a cara, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que ser íntegros, tenemos que ser intachables. Todas las características que está aquí Todos esos sinónimos. de un hijo de Dios verdaderamente, tenemos que llevarlo nosotros. Amén. Demostrar en todo lugar que vamos que Cristo mora en nosotros. Amén. Y que Él viene pronto. Amén. Y que Él viene a llevarnos. Pero si nosotros estamos conformes, dice la palabra de Dios. Porque si nos sorprende haciendo lo contrario a la palabra, no te vista porque no basta. Vamos a quedarnos ahí alborotados nomás. Entonces mejor tenemos que vestirnos de santidad para podernos ir. Gloria a Esa Dios. fue la pequeña meditación, hermano. Gloria a Dios. Bendecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.